Amigas y amigos, nuevamente con ustedes, como todas las semanas, en su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa, donde los esperamos para atenderlos de lunes a sábado en sus problemas de salud, ya sea con la consulta natural, con medicinas naturales y terapias, igualmente con acupuntura, electroacupuntura y todas estas terapias que nos ayudan a tener mejor salud y mejor estilo de vida. Estamos situados de donde fue el Cine Rex, 75 Varas al Lago, mano derecha. También comunicamos que tenemos cursos los días sábados y también por WhatsApp a manera tutorial. Cada vez son más las personas que se van anexando a este tipo de programa y cada vez son más, como dijera yo, las satisfacciones que vamos teniendo del espíritu emprendedor que muchos alumnos logran a propósito ya sea de limitaciones por la pandemia o limitaciones de tiempo. Los invitamos que llamen a nuestros números para informarse mucho mejor. Hoy vamos a tratar un tema que podría ser polémico, en el sentido de que pensamos nosotros que nos curamos de las enfermedades, pero está hasta cierto punto entredicho, por decirlo así, que algunas enfermedades se curan y quedamos con una cortina ahí de que me cure de tal cosa, pero resulta que después aparece otro detalle o aparece nuevamente la enfermedad. Entonces vamos a hablar hoy de algunas enfermedades que la medicina alopática, o sea, la medicina convencional, declara que no tiene cura. Y también vamos a hacer un abordaje hasta cierto punto desde la medicina natural, que puede decir sobre estas enfermedades que mundialmente se dicen que no tienen cura. Vamos a mencionar algunas cuantas a medida que vamos avanzando el programa, pero es con el objetivo de que tomemos mucho más interés en prevenir las enfermedades que en estarlas curando. Ya me presenté, entonces voy a presentar a mi compañero de cámara y de programa, el licenciado Jaime Tercero, que le agradezco su presencia, y él es graduado en Medicina Natural, también es graduado en Derecho, como ya lo hemos visto en algunos programas, y va a presentarse, y de inmediato vamos a entrar en el tema, como hemos llamado hoy, enfermedades incurables. Gracias, doctor Francisco, por esta invitación. Mi nombre es Jaime Tercero y como usted bien dice, estudié Medicina Natural y sigo enamorado y practicando la Medicina Natural, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Jaime. Bien, vamos a hablar primeramente del cáncer. Esto del cáncer, saben que es una de las primeras, en estadística, las primeras enfermedades que nos están atacando. Y ese cáncer está en diferentes partes de nuestro cuerpo. Pues desde la piel, el sistema digestivo, reproductivo, el sistema pulmonar, en todo lo que es nuestro cuerpo se puede volver canceroso. Y la ciencia, primeramente hablando, ha hecho lo imposible o hace lo imposible por llegar a una cura del cáncer, como se dice. Pero allí no valen, como se dice, vacunas, no valen X tratamientos, siempre es un riesgo. Se puede muchas veces arreglar de una manera parcial, otras veces mutilando, otras veces quemando con las radiaciones, otras veces intoxicando con las quimioterapias, otras veces rezando, yo no sé cuántas maneras que las personas tienen que hacer o mutilando, como dije antes, para poderse salvar de esto. Entonces, quisiera ¿qué impresión tenés, Jaime, de que las personas temen al cáncer? Bien, hace poco vi un informe publicado en una revista médica y tenía un título raro, decía, porque era una revista científica, y decía el título, ¿tiene cáncer? Mala suerte. Entonces lo que decía el artículo es que después de analizar tantas cosas a las que se ha culpado como causantes del cáncer, no se le ve relación entre ellas de ningún tipo, de tal manera que al final pareciera de que el asunto es totalmente aleatorio, caótico. Entonces, les estoy diciendo lo que dice, en este caso, la revista. Me parece de que a la medicina lo que le hace falta es el elemento intuitivo.
Muchas veces el elemento intuitivo se deja de fuera en enfermedades como esta. El recurrir a la memoria del paciente para reconstruir cuáles fueron las condiciones en que el paciente adquirió no solo esta enfermedad, sino otras que hemos encontrado sin cura. Hay un escrito medieval que se llama Cómo vivir 100 años. Entonces dice el autor dice a los 45 años una persona ya debe saber curarse solo. Entonces lo que quería decir con esto no es que uno se automedique solo, sino que ya uno debe de conocerse su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que le dañan? ¿Qué comidas son las que le hacen daño? Hoy veníamos en el vehículo usted y yo, y usted me decía, escucha ese ruido, es tal cosa. Entonces decía este autor que así tenemos que ser nosotros, saber cuando tenemos alguna afectación, recurrir a la memoria y conocer cuál ha sido en este caso la causa. Sí, es cierto, porque hay una medicina que se llama holística, es decir, cuando interviene no solamente la parte corporal, llamémoslo física o biológica, sino que interviene también la parte mental, inclusive la parte de los valores o espiritual, porque el ser humano es todo eso. Hay un doctor que se llama el doctor Hammer, que murió hace un par de años, creo yo, y el doctor Hammer estableció lo que se llama la nueva medicina germánica. Aquí en Nicaragua se han dado cursos, no sé si están dando ahora, sobre la nueva medicina. El doctor Hammer está en contra de todo lo que es la mutilación a través de las cirugías, mismo las radiaciones, la quimioterapia, y establece unas leyes, pero en síntesis, pues él dice que tenemos cáncer porque tenemos una gran impresión de algo consciente o subconsciente que afecta a nuestra corteza cerebral, y él es un médico eminente, fue un médico eminente, investigador, y entonces llega a establecer que en la corteza cerebral, a través de imagenología, se puede establecer cuándo ya empieza un área de nuestro cuerpo a tener problemas de reproducción anómala de las células. Y entonces lo llevan a una tarea de limpieza mental, espiritual y corporal, a tal grado que se va monitoreando por medio de las imagenologías, de los TAC, se va viendo cómo va avanzando y va avanzando, y la persona tiene que aprender a descubrir, a tal grado que en unos momentos dice, aquellas mujeres que tienen cáncer de útero, muchas veces es porque no quisieron ellas salir embarazadas ni tener ese hijo de ese hombre, y entonces la información que está mandando mentalmente, molecularmente a su cuerpo es negativa, y entonces no colabora ni coadyuva a que tenga un útero bueno. Esa es una teoría. Muy lentamente hemos venido reconociendo la influencia de las emociones sobre el cuerpo, emociones como la ira. Mark Twain dice en su biografía de que él conoció a un médico en el ejército durante la guerra. Dice que él curaba a la gente enojándola, dice Mark Twain. Otros autores dicen que una ira puede o desencadenar una enfermedad o curar una que ya se poseía. Un divorcio puede ocasionar una enfermedad que nunca habías tenido o causar lo contrario, ¿verdad? La cura. Me recuerda el caso, doctor, de una amiga que conocí, de cómo su trabajo era tan estresante que ella comenzó a padecer de alergia por todo el cuerpo y comenzó a inflamarse de manera grotesca. Esta persona se curó hasta que fue despedida del trabajo. Se curó. Entonces, pero mientras tanto ella estaba gastando una gran cantidad de dinero en corticoides, en cremas, en tabletas, y ella no se curaba por ningún lado, empeoraba la situación. Entonces era el trabajo que en este caso la estaba matando. Entonces, el temor, el miedo, la ira, son sentimientos que pueden desencadenar enfermedades que hoy llamamos incurables. Bueno, hay un contenido también genético del ADN de las personas que tienen una predisposición, muchas veces se dice en cadena familiar, de ADN, etcétera, pero los cánceres son una realidad. Muchas veces es la multiplicación inadecuada de las células por medio de radicales libres, es lo que yo más he comprendido que puede suceder. Sin embargo, no estamos ahora tanto para ver la etiología, sino para ver cómo se cura el asunto o cuánto se cura. Pero ya sabemos bien, ¿verdad?, que si alguien tiene cáncer es un gran temor
y lo que le pueden cortar es un seno, le pueden cortar la próstata, le pueden cortar ciertas cosas, ¿verdad?, en el cuerpo, pero es muy difícil, o en el intestino mismo, resolverlo. En la medicina natural también no hay, como quien dice, una cosa sistemática propiamente que va a decir que te vas a curar de esa manera. Muchas personas con la medicina holística, como dije, ¿verdad?, cambiando de lugares, cambiando de actividad, perdonando, llevando una vida más sana, pueden que no se les aumente mucho, pero ciertamente tenemos que reconocer que no existe. Entonces, esa enfermedad ahí estará y no se sabe cómo resolverla, como muchas otras. Tenemos otra, Jaime, que es bastante común, y es la diabetes. ¿Has visto una persona que se ha curado de diabetes? No, no conozco. ¿Verdad? Es un poco difícil. Se puede controlar de una manera química o de una manera natural, pero siempre va a estar posiblemente la predisposición, ¿verdad? Hay mucha gente que habla, depende también el grado que tenga, que más o menos es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, ahorita que tiene su diabetes o su glucosa la tiene en 110, en 120, pues si se pone en un ritmo de cuidar sus emociones, si se pone en un ritmo de una alimentación sin tanto carbohidrato, si se hace ejercicio, si lleva una vida sedentaria, posiblemente se va a mantener en una prediabetes y si cambia el estilo de vida, no se le va a desarrollar a tal manera que se le va a tener después una neuritis, o va a tener un problema de retina, o va a tener un problema de osteomielitis, o lo que sea en el cuerpo, que ya es cuando ya no tiene regreso. Entonces siempre estamos hablando en el campo de la prevención, y muchas veces yo oigo allí fanáticamente a unos naturistas en YouTube, en donde sea, o en libros, que dice, con esta planta te vas a curar. Puede ser que baje los niveles, que arregle, pero curar no. Le hacía esta pregunta el otro día a mis alumnos de medicina natural, y curiosamente, como creo que mencioné el otro día, de 13 que tengo, 10 son médicos, ya médicos. Y entonces hacía esta pregunta, y uno de ellos muy inteligente, varios de ellos dijeron muy inteligentemente, sí, hay enfermedades que se curan con las vacunas, ¿verdad? Un tema bastante reservado. Ajá. ¿Sí? Queremos que se curen con las vacunas. ¿Hasta qué punto, digamos, una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, es la estandarización? Cuando se piensa de que determinado medicamento, determinada dosis puede curar por igual, digamos, a la gente. Ajá. Entonces, por ejemplo, la vacuna actúa bajo el concepto de que todos tenemos el mismo sistema para combatir las enfermedades, y esto no ocurre necesariamente. Sobre todo me preocupa cuando se combinan diferentes vacunas en una sola, porque los cuerpos no responden de la misma manera. Habría que ver cómo está el sistema inmunológico el día que una persona, por ejemplo, va a ser vacunada. En el campo, digamos, anecdótico, cuando uno conversa con la gente, uno escucha historias como, mire, fíjese que este niño ya hablaba bien, todo fue que lo vacunaran, sí, y ahora ha tenido que empezar otra vez, ¿verdad? O con el asunto del caminar, este niño ya caminaba, todo fue que lo vacunaran y otra vez a comenzar de cero. Yo lo que pienso es... adultos también. Adultos también. Entonces, yo lo que pienso es de que el sistema inmunológico de cada uno de nosotros es distinto. Entonces, no puede haber una misma respuesta, digamos, a una vacuna que sea, en este caso, estandarizada. Sí. Entonces, la diabetes, por ejemplo, que estamos hablando, es una enfermedad crónica, se llama. Entonces, cuando llega a cronicidad, quiere decir que la tendencia más bien es a aumentar que a disminuir. Pero lo que decíamos antes, ¿verdad? Todo eso se puede prevenir. Muchas veces la gente me dice que ya nosotros en la familia todos somos diabéticos, pero es que todos tienen los mismos hábitos alimenticios, viven muy ensimismados, ya inclusive ya siendo adultos. Entonces la diabetes tiene control, se puede mejorar bastante, pero también se va a mejorar la diabetes, y se va a mejorar la presión, y se va a mejorar el sobrepeso, y se va a mejorar cambiando el estilo de vida desde el punto de vista natural. Pero ser fármacodependiente de la insulina o de lo que fuera, ¿verdad?, que está tomando siempre, ese es un error. Yo veo muchas personas
que son diabéticos y viven una vida pero terrible. Los veo pasar con sus grandes botellas de Coca-Cola, con sus picos, con la comida, no tienen o no han tenido la instrucción o no tienen la conciencia, solo dicen, como yo me tomo mi medicina, y cada vez están cambiando la medicina. Entonces, estas enfermedades, aunque la ciencia encuentre paliativos, va a ser siempre riesgosos. En ambos casos me parece que tanto en el caso del cáncer como la diabetes que usted citaba, el elemento común es la dieta. El elemento común es lo que la persona come. Yo he escuchado casos o he conocido, mejor dicho, personalmente casos de cáncer que se han curado con ayunos y con ayunos prolongados, ¿verdad? Y después una modificación total del hábito alimenticio. El ginkgo biloba, por ejemplo, el cáncer también ha sido vinculado con deficiencias en la respiración, de no hay mucho oxígeno circulando en las células, entonces el ginkgo biloba es un elemento que puede ayudar. Entonces, en ambos casos, la dieta me parece que es la clave, no solamente el medicamento. Sí. Otra enfermedad que siempre se dice que no tiene cura, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? El Alzheimer, por ejemplo, ¿verdad? El Alzheimer, no podemos hacer, siempre hay noticias, hay cápsulas científicas que dicen que han encontrado, ¿verdad? Inclusive los orígenes no se saben muy bien, y entonces, ¿qué hacer con el Alzheimer? ¿Verdad? O sea que la ciencia, con todo su monumento de estudios, investigaciones, laboratorios, científicos y todo, no puede llegar tan fácilmente a detectar cómo se origina como tal. Saben las consecuencias, ¿verdad? La falta de comunicación nerviosa que se da entre las dendritas y que ya la comunicación de la mielina no se da y por tanto no pasa las informaciones al cerebro y a los músculos. Eso es prácticamente lo que se dice, y que puede vivir muchos años con Alzheimer mientras no le llegue eso a las partes que son respiratorias o cardíacas, de control cardíaco y respiratorio, como los Parkinson, y entonces puede sobrevivir mucho tiempo con eso, sobre todo en el Parkinson y en lo que es una enfermedad cruel, ¿verdad? Como es Alzheimer, porque hay diferentes niveles que se vuelve cruel. Entonces, hay enfermedades, pero esas son enfermedades como muy fuertes, pero también hay otras enfermedades más comunes. Por ejemplo, por razón tiempo, las gripes. ¿Qué pasa con las gripes? Que nunca nos curamos de las gripes. Yo he encontrado en el caso de la gripe de que la curación con agua es lo más indicado, ¿verdad? Hubo un tiempo que la hidroterapia estaba en su apogeo y la curación por agua en el caso de la gripe es más efectiva que la medicina convencional. Hay un método de curación que está en un texto antiguo en ese sentido, que yo lo he practicado y lo he recomendado a algunas personas y lo he encontrado bastante prometedor. La persona se le pide meterse en una habitación donde no haya mucha circulación de aire. Entonces se cubre con una colcha gruesa hasta el cuello, todo el cuerpo, y tiene a mano un recipiente grande de agua. Entonces la persona comienza a beber. Ajá. Comienza a beber. A los 20 minutos de estar así, comienza la persona a sudar copiosamente, ¿verdad? Entonces cuando ya comienza a sudar copiosamente, ha llegado los 20-30 minutos, entonces ya se termina el proceso y queda sencillamente tomando agua. Entonces, pareciera que la técnica lo que exige es que el virus salga por la orina y por el sudor. Y a las personas, yo lo he practicado y lo que ocurre es de que uno se sana más rápidamente. Entonces, si uno lo hace con los primeros síntomas de la gripe, uno logra detener el proceso. Y algunas amistades que se lo he recomendado me han dicho, resulta. Entonces la hidroterapia, y cuando uno va a ver a un médico, ¿verdad?, a los hospitales, es lo principal que te recomiendan. Solo que se dice como al pasar, no se dice como que fuera algo fundamental, como algo fundamental, no se dice, sino que apenas uno recuerda la orientación, ¿verdad? Pero también la medicina convencional reconoce el agua como parte del proceso curativo de la gripe. Sí, ahora yo he leído pues algunas veces documentos en que las personas, o mejor dicho, las empresas farmacopeas que trabajan sobre estos medicamentos, no van al fondo para poder tener siempre un buen mercado.
Y como las gripes son también por cepas, ¿verdad? Hay de Y diferentes variadas. tipos, entonces no logran, hay vacunaciones que hay para cierto tipo de gripes, pero no se logra erradicar. Lo único que se dice es que cuidar las defensas del cuerpo, que no te contamines o cosas de esas, pero esas bacterias o esos virus que te llevan a la gripe te hacen ya tener como un ritual, ¿verdad? Por ejemplo, si tenés una gripe, llamémosle gripe, pues, o una influencia de tipo viral, entonces más o menos así como el agua, ¿verdad? Que solo vas a tratar los síntomas y a través de, o sea, la fiebre, vas a tomar suficiente agua, vas a a reposar para que el virus, así como entra, tiene un periodo de entrada, de gestación y de salida, pues salga. Más difícil es cuando es bacteriológico, ¿verdad? Y las plantas que usamos en este caso para los síntomas, ¿verdad? Exactamente, Hacerse una buena depurativas. tisana, un gordolobo, eucalipto, zacate limón, zorrillo, jengibre, todo esto para, por ejemplo, cuando hay moquera, cuando hay catarro, este tipo de tisanas ayudan mucho digamos, a los efectos, en este caso, de la gripe. Sí, bueno, siempre llegamos al aspecto, ¿verdad?, que la convivencia en el medio natural es importante. Y cuando estamos muchas veces en espacios muy cerrados, como el aire acondicionado, o que las personas, el tipo de trabajo que tienen, hace que sus alveolos y sus pulmones se saturen, ¿verdad?, ya sea de polvo, se saturen de diferentes sustancias, como bien decía, hace que la labor de expansión de los pulmones no sea lo suficiente y tenga como consecuencia que no pueda la persona tener suficiente nutrición de sus células ni oxigenación. Y cuando eso sucede, entonces es propicio para que las bacterias y los virus aniden. Siempre las bacterias y los parásitos y todo se van a incrustar en las partes de nuestro cuerpo que están más débiles y que no pueden defenderse. Ahí volvemos al tema del sistema inmunológico. Entre más fuerte esté nuestro sistema inmunológico, entonces mayor defensa tendremos contra estos virus. El jengibre, excelente para el sistema inmunológico. El noni, la miel que sea de la verdadera, ¿verdad? Es excelente. Algunas plantas que no son nativas de acá, como el ginkgo biloba y el ginseng, todos ellos pueden ayudar, el carao, pueden ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte. Y si uno llega a coger este virus de la gripe, entonces las consecuencias no son tan devastadoras, ¿verdad?, como en otras personas. Bueno, la otra cosa importante, ya que estabas hablando de esas maneras de combatir, es el contacto. O sea, si una persona en la casa está contagiada, ¿verdad?, con una gripe o algo así, pues entonces sus trastos, sus vasos, sus cosas, tratar de cubrirse la boca, ¿verdad?, como hemos ahora ya cansadamente oído, ¿verdad?, para controlarse. Esas medidas de profilaxis son buenas. Cambiar su ropa de cama, su propia ropa, hacer ejercicio, todas estas cosas. Pero volviendo al tema pues central que hablamos, de que hay muchas enfermedades que vamos a decir que son incurables y controlables, porque la realidad es, si nosotros tenemos en nuestra piel acá está sana, dijéramos, y tenemos una herida, nos va a quedar una cicatriz. Por más pomada que le hagamos o lo que sea, siempre va a haber una señal que algo pasó allí. Lo mismo cuando se hace la cirugía adentro. Hay cortes, hay totalmente separaciones de células y de tejidos. Entonces, siempre que nosotros tenemos una enfermedad, el cuerpo debe tener la condición de poder identificar y luchar, pero lo va debilitando. Es decir, necesitamos ayudarle al cuerpo a que él se cure por sí mismo. Sí, por eso uno de los aforismos de Hipócrates es: no haga nada, mejor no haga nada si no sabe nada, ¿verdad? Y mejor deje que el cuerpo tome la iniciativa y después usted trabaje. Porque en esta sociedad que vivimos, cualquier cosita llevamos a la farmacia. Y vamos a la farmacia. El caso de la fiebre, por ejemplo, es la forma natural en que el cuerpo ataca el microbio, pero nosotros el menor signo de fiebre buscamos cómo detenerlo. Sí, que es bueno para tal cosa y ya no le damos el chance de que el cuerpo se recupere. Por ejemplo, la gente en el campo
que no tiene tanto recurso como tenemos aquí en la ciudad, es fácil que se curen más a largo plazo, llamémosle, ¿verdad?, de sus cosas. Porque muchas de las medicinas, sobre todo alopáticas que se toman, son nada más tapones, ¿verdad? Tenés una diarrea o antidiarreico, tenés una gripe o antigripal, tenés una alergia o antialérgico, tenés, entonces solo son como situaciones de emergencia, pero no están llegando muchas veces al fondo. Y el fondo, volviendo pues, estaba en la vida sana, ¿verdad? En la vida sana en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, en el cuerpo el ejercicio, la alimentación, en la mente la creatividad, los pensamientos positivos, rechazar las cosas negativas y la gente tóxica, y en lo espiritual crear escala de valores según el tiempo, la edad y el lugar o las personas con que nosotros convivimos. Entonces, llevando esa que yo llamo vida sana, es más fácil paliar esas acechanzas, llamemos, ¿verdad?, del medio ambiente o de la vida tóxica que llevamos. Unos consejos finales sobre esto de saberse curar. Bien, pareciera ser que nuestro cuerpo es como un espejo de los sentimientos que nosotros experimentamos. En ese sentido es que tenemos que tener cuidado. La música que escuchamos, el ambiente, la gente con la que nos relacionamos y los pensamientos, ¿verdad?, que nosotros tenemos, los sentimientos que experimentamos, tiene un impacto en este caso sobre el cuerpo. Decía alguien en un trabajo, yo puedo aceptar, dice, mayor carga laboral, yo, dice, en mi mente, pero mi cuerpo no lo acepta. Él se revela, aunque yo conscientemente esté de acuerdo. La memoria, es decir, nosotros debemos de llevar un registro de qué cosas son las que nos afectan. Y es increíble cómo a veces a la gente se le olvida esto. Una persona, por ejemplo, comienza a padecer de una enfermedad que no encuentra cura, y allá haciendo memoria, el contexto viene y recuerda, compré una camisa y me la puse sin lavar, y desde entonces fue que comencé a experimentar todos estos procesos. Compré una camisa en las pacas. Exactamente. Entonces, no, lo que le digo es, una cosa yo conocí a una persona que la ropa interior que compró, como era sintética, le desencadenó muchas cosas, ¿verdad? La vista se le afectó, le inflamó todo el cuerpo. Entonces, pero fue necesario hacerle, como hacen los psicólogos, ¿verdad?, sentarle, decirle, recordar qué hacía antes de que esto ocurriera, para que él recordara, sí, se compré una ropa interior, dice, sintética. Entonces esa persona desechó esa ropa y comenzó a curarse de todos sus males. Ok, muchas gracias, Jaime. Amigos, llegamos al final del programa. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Llamen por favor a nuestros teléfonos para más información de nuestros servicios, y que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento.